Mi esposo me cuenta que cuando era joven, se juntó con un par de amigos para ir a un rancho. Era de noche y se dirigían a un baile de la ranchería, cuando en el camino, en la copa de un árbol vieron que se veía una luz. Uno de los chicos le gritó: «¡Hey, bruja! Te invito al baile que quiero bailar contigo». Ya en el baile más noche, se encontraron con una mujer sumamente atractiva, la cual invitó personalmente a bailar a este mismo muchacho. Él sintió una gran curiosidad, debido a que había sido ella la que le propuso bailar, por lo que le pregunta el motivo por el cual lo había hecho. Tranquilamente la muchacha le dice que él había sido el que le había gritado que si quería bailar esta noche con él. El muchacho al parecer reaccionó y recordó lo que había hecho horas antes, por lo que al mirar abajo logró observar que esta mujer no tenía piernas humanas, sino más bien una especie de patas de pollo. Salió corriendo a toda prisa, y varios amigos lo siguieron hasta encontrarlo. Y así fue que escucharon lo que había pasado mientras lo hablaba con esta misteriosa mujer. Desde aquel día, este hombre se quedó totalmente loco por el resto de sus días. Les cuento esto que pasó. Tenemos una casa en San Miguel Atlautla, ya que mi familia y yo somos de la Ciudad de México. Cuando vamos a ese lugar regresamos ya de madrugada, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, en la carretera de México-Cuautla, a la altura de Tlamalnalco, siempre está muy oscuro. Asimismo, cuenta con muchos lotes de carro chatarra y árboles de elevada altura. Nosotros somos una familia numerosa, siempre viajamos en 2 autos. Cuando nos encontrábamos de regreso, justamente en uno de estos árboles, estaba parada la figura de alguien, o algo que traía una capa negra, la cual vio que veníamos los 2 carros en caravana. De pronto, esa ave extraña o persona se dejó caer al parabrisas del carro que iba delante, rebotando bastante fuerte. Por fortuna, no ocurrió una desgracia, y continuamos el camino hasta llegar a casa. Hasta el día de hoy no sabemos realmente qué pudo haber sido. Yo en lo personal se lo atribuyo a cosas de brujas, y ahora que recuerdo, esa vez viajábamos con 2 bebés. Probablemente ese fue el motivo que este ser negro con alas nos atacara en la carretera. Quiero compartirles algo que me sucedió recientemente. Durante un viaje de descanso a un poblado de San Luis Potosí. Antes que nada les comento que el pueblo es del tipo de los que denominan como mágicos, que guardan tradiciones, donde se respira mucha tranquilidad, con casas antiguas al pie de los cerros, bastante bonito y pintoresco. Recuerdo que me trasladaba de la ciudad al rancho conocido como Portezuelo, del municipio de Cerro de San Pedro, en compañía de mi esposa y mis 2 sobrinos. Para llegar, hay que tomar aproximadamente 7 kilómetros de camino con tramos de poca iluminación y otros de oscuridad plena. Durante el trayecto, veníamos conversando de las historias que nuestros abuelos nos contaban del lugar. El ambiente era idóneo para eso. Así avanzamos, cuando de pronto vimos una bola de fuego en el cielo que avanzaba lentamente. Me orillé y detuve el auto. Los 3 observamos en silencio. Nunca antes habíamos visto algo así, por lo que estábamos en un momento de gran curiosidad y asombro. Fue entonces que decidí bajar la ventana de mi puerta para ver con más detalle. ¿Y cuál sería mi sorpresa que dicha bola de fuego se detuvo? Dejó de avanzar. No dábamos cabida a lo que estaba pasando. Pasados algunos segundos mi esposa me dice: «Sube la ventana y vámonos. Es una bruja». Mis sobrinos con voz baja dijeron: «Ya me dio miedo, tío». Sobre la bola de fuego se ve un bulto negro. En lo personal, sentí un escalofrío y seguí el consejo. Puse en marcha el auto y solo vimos un par de segundos más a esa bola. Literalmente desapareció en el cielo. No sé exactamente qué fue lo que vimos. Lo que sí puedo comentarles es que vivimos un momento con una mezcla de misterio y asombro, como solo conocíamos en las historias de nuestros abuelos.
Hace 5 años, una conocida mía me presentó a una amiga. Decía ser una bruja, la cual me dijo que mis 2 hijos necesitaban protección. Empezó a ir a mi casa y después me pidió dinero para protegerlos. Yo no le quise dar nada. Pasó el tiempo y en la madrugada sentí cómo me jalaban el cobertor. Yo aún con el sueño muy pesado, lo volví a estirar y trataba de seguir durmiendo, hasta que abrí los ojos y pensé quién me la estaba estirando, si yo estaba sola en la casa. Me senté de un brinco en la cama y la cobija se cayó al piso. Era algo extraño, sinceramente, pero no le di más importancia. Esta misma mujer me llamó por la tarde y me dijo que en la madrugada había ido a cuidarme. Yo le dije que no quería que me cuidara de esa forma. Al parecer eso la molestó, porque de ahí empezaron a pasarme cosas en la noche. Me tocaban la espalda o jugaban con mi cabello. Pero lo más fuerte fue cuando un día que estaba sola en la casa y eran aproximadamente las 3 de la mañana, me encontraba viendo televisión cuando vi una sombra negra de una estatura muy alta entrando a mi cuarto. Esta se paró y me miró desde la puerta. Después se subió rápidamente a mi cama y yo no podía moverme. Quería tratar de gritar, pero no podía. Fue el minuto más largo de mi vida. Al día siguiente le platiqué esto a mi suegra. Ella me dijo que pusiera la Biblia cada noche en el Salmo 91. Y así lo hice. Los primeros días yo miraba cómo cambiaba la Biblia de hoja, pero yo la regresaba al mismo Salmo 91. Así lo hice hasta que me dejaron de pasarme ese tipo de cosas. Esta experiencia realmente fue aterradora y no le deseo que le pase a nadie. He tenido algunas experiencias con brujas. La primera que tuve fue cuando tenía apenas 6 años. Recuerdo que veníamos de Matamoros y como siempre pasa en los viajes, el niño quería ir al baño y papá se detiene en plena carretera. Mi madre me acompaña y yo estaba caminando cuando de repente se empiezan a escuchar risas y chiflidos en los árboles. En ese momento mi madre me dice que nos fuéramos rápido de ahí. Ya más grande, me enteré de que esos chiflidos y esas risas pertenecían a brujas. Cuando tenía 15 años, un día ya en la madrugada mi perro no me hacía caso y solo se quedaba viendo fijamente a un árbol. En eso me acuerdo que me dijo mi abuela que cuando viera una lechuza le dijera varias groserías, donde empiezo a decirle esto, ya que esto era lo que estaba incomodando a mi perro. Solo se ve un pájaro grande que sale por el costado del árbol y empieza a chiflar. A este mismo ser le contestaron el chiflido, como si algunos otros pájaros también estuvieran alrededor. Ya más grande, alrededor de los 22 años, estaba en una quinta en Marín. Mi amigo el dueño me dice que se tenía que ir ya, que yo me encargara de cerrar todo cuando se fueran. Ya como a las 10 de la noche se empieza a escuchar unas risas, pero de esas que te da escalofríos. Se venían acercando más y más. De repente, se detienen y empiezan a chiflar. Les digo a los que estábamos ahí en la quinta que nos fuéramos, porque no éramos los únicos que estábamos en la zona. Otra historia que me pasó de igual manera fue cuando realicé una reunión para celebrar mi cumpleaños en otra quinta, en Salinas Victoria. Muchos se regresaron temprano porque era cuando estaba muy fuerte la inseguridad. Ya como las 10 de la noche, estaba solo en la quinta, esperando al dueño, un amigo de la familia, y de repente se empiezan a escuchar risas, y empiezan, «¡Hey, tú! ¿Estás solo? ¿Te acompañamos? Vamos a jugar a la alberca». Y se empiezan a reír. Solo me encerré en el carro. Como a los 15 minutos llega el dueño y me dice, ¿todo está bien? Y yo dije, sí. No te molestaron las brujas, me contestó. Y ¿cómo sabe?, pensé. Luego me dice que es que ya me habían comentado varias personas que les hablan desde los árboles. Otra experiencia más que les quiero contar fue hace unos años, cuando fuimos a visitar a unos familiares a Zacatecas, y fuimos a un rancho. Yo me quedé a dormir en la camioneta en la que íbamos.
y ya como a las 3 de la mañana a lo lejos se veían unas luces brincando. Eran 3, y se me hizo algo raro, pero no le tomé atención. Ya al día siguiente le platico esto a mis familiares y me dicen que son las brujas que se ven como en forma de bolas de fuego, que era muy común en la zona. Pero no te apures, están siempre cerca de la laguna. Esas han sido algunas de mis experiencias con lechuzas y brujas. No sé por qué me pasan, pero a mí no me dan miedo, más respeto este ambiente. La siguiente historia es una leyenda. Cuentan los campesinos de pequeños poblados del municipio de Tecozautla que en las noches de luna pueden verse bajo el manto estelar extrañas bolas de fuego que brincan velozmente volando entre los cerros, al parecer jugueteando entre ellas. Se dice que son brujas practicando danzas satánicas, preparándose para chupar la sangre a niños recién nacidos y practicar diabólicos hechizos sobre la población. La leyenda cuenta que una noche de luna, un campesino humilde viajaba a través del Cerro Colorado, montando su caballo. La oscuridad de la noche era profunda. Con la luz de la luna apenas se podía ver el camino por el que pasaba. El viento silbaba entre los matorrales, dejando sentir un frío que helaba hasta los huesos. De pronto, una bola de fuego volando bajo se apareció frente a él. Asustó al caballo que entre relinchos y pataleos acabó por tirar al hombre. El campesino entonces corrió asustado por el cerro, deteniéndose cuando vio el resplandor de fuego estando en los árboles, quedando hipnotizado cuando vio a una sensual y bella mujer frente a él. Asimismo, de ella provenía una hermosa voz que entonaba una dulce canción. La mujer se acercó poco a poco al hombre, y cuando él levantó su mano para tocarle el rostro, la mujer se convirtió en una serpiente, huyendo hacia los matorrales. En medio de la confusión, una mano le tocó el hombro y cayó desmayado, desplomándose en el suelo. Al despertar, estaba sentado en la punta de una gran roca, con la cara aruñada y la ropa rasgada, sin poderse explicar lo sucedido. Al ver alrededor, se dio cuenta que estaba muy lejos del camino, y sin dejar la confusión que le había pasado unas horas antes. A pesar de caminar tanto, parecía no salir del mismo lugar. Por horas y horas intentó acercarse al camino, pero este parecía alejarse más y más, hasta que cayó rendido de cansancio. Al despertar, apareció de nueva cuenta en la punta de aquella roca. En el pueblo se decía que el campesino había desaparecido sin dejar rastro alguno. Sus familiares desesperados lo buscaron por todas partes sin tener noticias de él. Hasta que un día por la tarde, al ocultarse el sol, el compadre de aquel hombre regresaba de su trabajo y a lo lejos vio a un hombre sentado en la punta de una gran roca. Pensando que podría ser su amigo perdido, se acercó y al encontrarlo lo llevó rápidamente a su casa, donde no pudo explicar qué hacía en la punta de aquella roca. Sin duda alguna, esto había sido obra de alguna bruja. De igual manera, ponía en la cabecera de mi cama un sombrero que hubiera sido usado por una viejita y un chal, pero sin las mismas características. Pero ni aun así, seguía escuchando ruidos extraños por las noches. Un día, platicando con un amigo, me decía que él sabía sobre la oración de las 12 verdades. Esto servía para tirar a una bruja del techo, que debía armarla bien, porque si te equivocas al decirla, entonces la bruja te puede dañar. Así que debes de repetirla bien. Igual que otras veces creí que esto era solo parte de un momento de mala suerte, pero pareciera que el destino planeaba algo más. Todo esto se relacionaba con el mismo tema. En una ocasión, iba saliendo del cine de Plaza de San Marcos, ya pasada la medianoche, y al salir, vimos una sábana negra flotando, con rumbo hacia Atlamica, un poblado que está exactamente al lado de San Marcos. Yo pensé, carajo, esta maldita pesadilla aún no ha terminado. Después de esto una amiga me dijo que me creía todo, ya que en las noches frente a su casa
Iba a postrarse un guajolote frente a su ventana que se reía, y miraba fijamente hacia dentro de la casa. Le comenté lo del Padre Nuestro al revés, le dije lo del círculo de sal, y todo lo que les comenté con anterioridad. Le dije también que fuera a ver a un padre, pues estaba muy raro todo eso. Ella me comentó haber ido a ver a un pastor cristiano, que fue de visita a su casa. Sucede que esperaron a que llegara la noche, y ella escuchó cuando tronaban las ramas del árbol. El pastor salió y empezó a orar un salmo de la Biblia. Hizo algo llamado reprender al demonio en el nombre de Jesús. Ella cuenta horrorizada, que mientras el pastor oraba, el guajolote se reía con una risa como de anciana, con un pujido algo muy extraño, como si rechinara también. El pastor rezaba y la reprendía, y ella se burlaba de él. Después se cayó del árbol, y todo se detuvo aparentemente. El pastor le dijo a mi amiga que debía ir a la iglesia, y que la esperaba el domingo, así que le agradeció al pastor y lo despidió. Pero al salir de la casa, su sorpresa fue terrible, pues estaba una anciana sentada en una rama de un árbol, enfrente de la casa, diciéndole: «Yo también voy a ir a tu iglesia, pastor, y voy a llevarme a un niño de tu congregación, para que aprendas a no meterte en lo que no te importa». El pastor palideció del susto. Ella solo se burlaba de él. El pobre hombre subió a su carro y se arrancó casi de inmediato. Mi amiga aterrada cerró la puerta de su casa y se dijo a sí misma no haber visto lo que había sucedido. Solamente cerró la puerta y entró gritando. Ese día no pudo dormir. De hecho, jamás fue a la iglesia por miedo de sentir culpa por lo que fuese a suceder. Yo, asombrado, escuché la historia y le comenté que en efecto, la anciana que yo me topé iba a la misa de mediodía del pueblo de Santa Rosa de Lima. Ella me dijo que también iba a investigar. Le comenté que no se espantara, que ella no era la única con ese tipo de historias. Después una amiga mía que vive en el lago de Guadalupe me comentó que en las noches no podía dormir, pues una anciana iba en las noches a buscarle a su casa, y que al dormir sentía una especie de frío en su recámara, y luego una comezón extraña en la garganta, para luego quedar profundamente dormida, y seguido, en vez de inhalar, exhalaba, como si le jalaran el aliento. Ella se mudó a la colonia Escandín, en el Distrito Federal, y la última vez que la vi, me contó que en algunas veces en las noches, la misma anciana la visitaba. Lo último que supe de ella fue que se fue fuera del país, y hasta ahora no he vuelto a saber nada de ella. Todo lo que sucedió, en vez de espantarme, me intrigaba más, pues este tipo de historias cada vez era más común, incluyendo el testimonio de uno de mis vecinos que vivía frente a mí, el cual también no lo he vuelto a ver. Un día salí de mi casa y me dirigí a comprar unas cosas que necesitaba. Salió mi vecino muy espantado. Yo nunca había cruzado palabra con él. Y me dijo: «Vecino, yo sé que usted me va a creer, y le pido me ayude». Con lágrimas de susto en sus ojos, y casi sin poder hablar, me dijo: «Yo tengo un ventanal en mi casa, en el techo, a manera de domo, y justamente ayer estaba con mis 2 hijos, viendo la televisión hasta tarde en la madrugada. Luego jugábamos videojuegos, y nos entró mucho sueño, y empezamos a quedarnos dormidos. Eran pasadas las 3 de la mañana, cuando los 3 empezamos a toser, y a sentir un frío que entraba en nuestra garganta y por la nariz. Después, mi hijo pequeño de 6 años me gritó horriblemente, por lo que me despertó. Ay, vecino, por favor ayúdeme, que lo que vi es algo horrible». Era la cara de una anciana, con un cuello largo, muy largo, como si fuera una víbora de piel humana. Nos estaba chupando el aliento de nuestra boca, y mi hijo estaba dormido y a la vez llorando, horrorizado, y tosía. Mi otro hijo de 13 años despertó y me gritaba: «Papá, papá, dile que ya no venga más». Después acercó su cara frente a la mía y salió por la ventana. Los 3 gritamos muy fuerte y nos bajamos a dormir a la sala. Vecino, es la 3ª vez que pasa, y yo no lo creía a mis hijos. Yo atónito le dije que si no había visto algo más.
Él me dijo que se asomó a la ventana y había visto a 3 perros que se alejaban corriendo junto a ella. Él ya no recordaba más. Solo me dijo que si sabía de alguien que lo podía ayudar, que por favor le avisara. A los 15 días aproximadamente se mudó de casa y nunca más lo volví a ver. Después de pasados unos días, yo solo pensaba en cómo terminar con esto. Ya era demasiado. Mis 2 amigas, mi vecino, la señora Rosy. Esto era algo horrible y la pesadilla aún seguía. Pues una vez de tantas que estaba patrullando decidí tomar un poco de agua, pues regresaba de dar vueltas por varias calles. Recuerdo que era un día jueves por la madrugada, o más bien viernes. Mi sorpresa fue que cuando iba pasando por un Oxxo, estaba una mujer postrada en el piso, hincada, cargando un hombre como de unos 18 o 19 años de edad. Yo bajé, compré un jugo y me volví a subir al carro. Como ya estaba cansado no le puse mucha atención a esa escena. Hasta que 2 calles más adelante, mi propio pensamiento me hizo reaccionar. Era la bruja. Di el volantazo, manejé en sentido contrario y empecé a tocar el claxon como loco. Detuve el carro y me bajé del mismo. Solo estaba el muchacho tendido en el piso, tosiendo con un fuerte olor a alcohol. 2 personas más que estaban en el Oxxo y yo nos acercamos al joven. Le pregunté que si estaba bien, que si conocía a la anciana que estaba con él cargándolo. Él apenas recordaba que fue al Oxxo por una cerveza y una mujer empezó a platicar con él. No recordaba nada, solo que ella lo miraba fijamente y sentía que no podía respirar, que no sabía qué hacía tendido en el piso y que sentía mucho frío en la garganta, que venía de una fiesta y que iba a ir a ver a sus amigos, pero que ya no quería regresar más. Después me dijo: oye, estoy orinado, ¿verdad? Es que sentí que me iba a morir. Y recuerdo que ya estaba viendo negro hasta que te paraste aquí. Yo lo ayudé a sentarse en la banqueta y le dije que si quería que llamara a alguien. Él solo me preguntaba que qué le había pasado. Obvio que borracho no le iba a decir lo que estaba sucediendo. Además se acercaron un señor y un muchacho que estaban en el Oxxo y me preguntaron que si lo conocía. Yo les dije que no. Ellos me dijeron que a lo lejos vieron que una anciana lo soltó cuando yo venía manejando, que pensaron que era su abuelita o algo así, que la había espantado porque yo venía tocando el claxon como loco. Esta se levantó rápido y se había metido en una calle adelante, y que corría muy rápido, además de que llevaba un chal y un sombrero de paja. Les dije que llamaran una ambulancia o que llamaran a la casa, que yo iba a ir a buscar a su abuelita. Obviamente no di más explicaciones de lo que estaba sucediendo. Solo un último detalle. Este muchacho tenía entre las 2 clavículas y la manzana de Adán una especie de moretón. Aceleré y como a esa hora no había carro, seguí manejando en sentido contrario. Siendo sinceros, no encontré nada. Todavía di vueltas una media hora más buscando a la supuesta abuela. Regresé al Oxxo y ya no había nadie. Solo el vendedor platicando con el señor que se había quedado. El señor me dijo que el chico ya se había ido, que lo ayudaron a subir un taxi. El muchacho iba muy borracho y el otro chavo le llamó desde un celular a su familia, que vivía por San Isidro, y me recomendó que ya no lo siguiera más porque era muy peligroso de noche. Yo confieso que lo que quería hacer era preguntarle al muchacho que si recordaba algo más, pero dado su estado de ebriedad, dudo mucho que hubiese recordado algo. Incluso estando borracho, no pasaría a ser más que el testimonio de un borracho. El señor me dijo por última vez: espantaste a su abuelita. Le dije: señor, no era su abuelita. Usted no sabe lo que anda suelto en las calles de noche. Me dijo que si también andaba borracho. Le dije que no, que estaba buscando lo que otros no creían, y que lo hacía porque hay cosas sueltas que no merecen salir a molestar a los humanos. Les comento que mi historia es muy larga, pero nuevamente les aseguro que no perderé mi tiempo inventando una historia para espantar a las personas. Solo que esto es muy largo, verdadero, y quiero recordar a detalle casi todo lo que viví y me ha tocado ver. Pues estos testimonios podrían ayudar a las personas que están pasando por una situación similar. Deseo que quien esté viviendo esto encuentre una solución, que ponga fin a lo que he decidido llamar una pesadilla en vida. En el contexto de mis anteriores relatos, durante mi juventud, experimenté una serie de sucesos paranormales que marcaron mi vida.
Siempre estuve rodeado de cosas increíbles y fantásticas, a las que hasta el día de hoy, algunas les he encontrado explicación. Sin embargo, hay otras que las guardo en lo más profundo de mis pensamientos, por ser bastante oscuras y perturbadoras. También siendo joven, estuve encargado de varios ranchos, uno de ellos situados en Tempoal. El patrón me había ordenado hacer una cisterna de concreto para tener agua disponible en la parcela y hidratar al ganado. Para ello tuve que contratar a 3 albañiles. Ellos eran conocidos y vecinos de donde vivía en el ejido de Tancol. Eran adultos mayores, pero con gran experiencia en el oficio. Durante el trayecto a la propiedad platicábamos acerca del rancho. Yo les contaba que en ese lugar circulaban todo tipo de leyendas. Al ser una comunidad apartada y rural, era común ver apariciones y seres sobrenaturales. Ellos, incrédulos, solo me escuchaban y asentían con risitas burlonas. Durante el día la labor fue ardua. Hacía mucho calor y habíamos colocado las zapatas que llevaría a la cisterna. Cayó la noche y nos retiramos a descansar en una galera que había preparado para dormir y comer. Esa noche estuvimos bebiendo curado de jovito, el cual nos abrió mucho más el apetito y el espíritu de aventura de los señores. Decidimos salir de cacería con la luz de la luna y el cobijo de las estrellas. Yo tomé mi inseparable rifle Marlin, cargado con balas especiales, y mi pistola del cinto. Los hombres iban armados con botellas de agua ardiente y curados. Íbamos seguros y felices de que encontraríamos algo para comer. Nos internamos en el monte, y mientras caminábamos íbamos contando historias de duendes y brujas, de cómo se aparecían mucho en esas comunidades, iluminando los campos con el fuego etéreo que les caracterizaba. Don Tomás, Fortino y Bernabé se venían burlando con grandes carcajadas y retando a los duendes. Que salga un pinche duende para que le demos para sus chicles, decían con soberbia. Seguimos caminando un tramo hasta llegar a un potrero, donde la gente decía que aparecían cosas. Después de un rato escuché un ruido en la tierra, y vi con sorpresa que era un armadillo. Al verlo caminamos más rápido para ir por él. Caminamos por entre la maleza y arbustos espinosos, que comenzaban a rompernos la ropa, y en la oscuridad iluminábamos con la lámpara de luz tenue. Era muy difícil caminar a pierna alzada. En cierto momento perdimos de vista al animal, y nos encontramos en un pequeño claro, rodeado de espinos y pastos de guinea. Viendo a nuestro alrededor, no hallábamos ninguna salida de aquel lugar. En eso, empezamos a escuchar que se movían los arbustos y el pasto, como si algo estuviera entre esa maleza. Uno de los hombres que traía la lámpara, de pronto se quedó viendo algo en los arbustos, y se quedó boquiabierto al ver una extraña figura que lo observaba. Balbuceando algunas palabras, señalaba con su dedo tembloroso algo que parecía ser un pequeño ser, de carita arrugada y de piel parda y también arrugada, con pies y pequeñas manos que inquietaban. Iba cubierto con una especie de piel de tejón de pelambre duro. Al verlo, todos nos espantamos. Los hombres se pusieron de rodillas y comenzaron a pedirle a Dios. Aún no terminaba nuestra impresión, cuando vimos que alrededor de nosotros se movían más de estos pequeños seres. Estaban por todos lados, lanzando piedritas y riéndose con risillas que molestaban y nos ponían en alerta. Yo apretaba firmemente mi rifle y tenía el dedo en el gatillo, listo para disparar, pero no sabía dónde apuntar o a qué. Los hombres comenzaron a llorar y a suplicar cuando comenzamos a sentir que nos aventaban piedras más grandes. «Perico, Perico, sácanos de aquí», me gritaban llenos de miedo y pánico. Al ver alrededor era prácticamente imposible salir de ahí. Habían espinos blancos y huizaches rodeándonos, haciendo que no pudiéramos siquiera correr de aquella trampa. Entonces se me ocurrió algo impensable: salir arrastrándonos por las raíces.
Entonces me tumbé y me comencé a arrastrar buscando algún caminito, indicando a los hombres que me siguieran como pudieran y sin ver atrás. Sentíamos dolor y miedo. Las espinas de los arbustos nos rasgaban la ropa y la piel. Cuando por fin salimos del claro del lienzo, nos levantamos trabajosamente. Estábamos exhaustos y sangrando por las pequeñas heridas en el cuerpo. En eso, escuchamos algo extraño y horroroso a nuestras espaldas. Algo que no habíamos escuchado. Era el bramido de lo que parecía ser un toro, pero era distinto. Yo había perdido mi pistola y los hombres la lámpara y los machetes. Cuando quisimos correr, notamos que el bramido del toro se escuchaba con un lamento, como un balido de cabra agonizante, que al escucharlo se nos erizó la piel. Junto con ese sonido se comenzaron a escuchar aquellas risitas molestas y perturbadoras. Notamos cómo las ramas de los árboles comenzaron a moverse sin cesar. Ya con el horror en nuestros hombros y cabeza, corrimos tan rápido como pudimos. El rifle que tanto cuidaba lo tiré cerca de un árbol de chijol, ya que me estorbaba para correr y me angustié al sentirme desarmado. Después de un rato llegamos a la galera. Estábamos empapados en sudor, llenos de sangre y con la ropa rota. Nos quedamos viendo al monte para ver si nos habían seguido. Ahí estuvimos un rato en silencio. Solamente se escuchaba el ruido de las cigarras y los grillos. Luego de unos instantes, y al ver que estábamos seguros, nos cambiamos de ropa y nos acostamos. Luego de un rato de estar alerta, sin poder dormir y sin decir palabras, Fortino rompió el silencio. «Ya no juegues, Perico. Trato de dormir», dijo con molestia. «Yo no juego. Yo estoy acá. ¿Qué traes?» «Quítame la manguera», me contestó. Extrañado, tomé una linterna y la alumbré para ver la supuesta manguera, la cual, para mi sorpresa, lo que era supuestamente una manguera, resultó ser una enorme serpiente mazacuata que se había metido a la litera de Fortino, el cual, al verla, se paró de un salto de la cama y salió corriendo, y nosotros junto a él. Al llegar a uno de los corrales, entre la oscuridad y la luz de la luna, escuchamos un tenue siseo, y al ver a nuestros pies, nos vimos rodeados de culebras maguaquites. Eran decenas de ellas. Eso nos quebró por completo y nos abrazamos, esperando la muerte, temblando y sudando frío. Yo cerré mis ojos esperando el dolor quemante de la mordedura de las serpientes. Mi mente se bloqueó por completo. Quise orar, pero no recordaba las oraciones cuando pasó un rato y dejé de escuchar el siseo. Abrí los ojos y las culebras ya no estaban ahí, tan solo el ruido de los grillos. Recuperamos la calma y regresamos a la galera, armados con palos y piedras. Descubrimos que, en efecto, estaba la mazacuata en la cama de Fortino, pero extrañamente tenía la cabeza aplastada. La tomé y la metí en un costal y la arrojé lejos en el monte. Esa noche nadie durmió, y por la mañana Fortino y Bernabé tomaron el autobús de regreso a Tampico. Solo Tomás se quedó durante 3 días, los cuales no pudo dormir. Sin embargo, terminó el trabajo y se regresó, pero había quedado afectado de su mente. Meses después nos volvimos a juntar, en el funeral de Tomás, quien había perdido las ganas de vivir y que murió en extrañas circunstancias. A Fortino le dio diabetes, y Bernabé quedó afectado de una pierna al dislocarse en un accidente. Ese día recordamos todo lo que vivimos. Fortino aseguraba que todo aquello no fue producto de nuestra imaginación. No fueron duendes, fue el mismísimo diablo el que nos persiguió esa noche, decía con cierto temor. Los 3 nos despedimos de Tomás y nos retiramos, y nunca más volvimos a hablar de aquel suceso. Soy una persona que gusta mucho de admirar la naturaleza, las actividades al aire libre y los bellos paisajes. No recuerdo uno más hermoso que el Espinazo del Diablo en Durango. Puedes ver las cañadas desde tu auto mientras cruzas una hermosa sierra con algo de niebla y brisa.
Acampé con unos amigos en dicho lugar. Esperábamos hacer algo de caminata y rapel. Algunos compañeros de trabajo nos habían recomendado el lugar, atendido por un señor de más de 60 años, su esposa y 3 hijos, personas muy amables y simpáticas. No hay instalaciones de alto nivel, pero sí es un lugar muy tranquilo, donde podemos poner nuestras casas de campaña y pasar todo el día afuera explorando. Había ahí también otro habitante, un americano, exmarín, que entre 2 grandes rocas colocó un techo y pasaba ahí largas temporadas. El primer día nos ayudó a instalarnos, nos dio tips sobre el lugar y comimos con él una víbora recién atrapada. La noche nos llegó pronto. No teníamos intención de desvelarnos, aunque disfrutábamos la vista, el cielo despejado, tan estrellado, el aroma fresco y el ruido de pequeñas corrientes de agua entre las rocas. Entramos en nuestras casas de campaña. No teníamos mucho tiempo durmiendo, cuando un fuerte viento al chocar con nuestro refugio nos impedía conciliar el sueño. Por fortuna esto duró solo un par de minutos. Ya muy de mañana, después de desayunar, nuestro guía nos llevó a una caminata por los alrededores, para que pudiéramos escoger los mejores lugares para nuestra actividad. Habiéndolos marcados en el mapa, disfrutando de la gran vista, regresamos a nuestra casa temporal. Es sorprendente cómo se pasa el tiempo tan rápido. Para eso ya eran más de las 2 de la tarde y nuestro amigo el gringo nos invitó a comer de nuevo, ya por la noche, la misma historia de dormir temprano y el viento improvisado, que esta vez movió nuestras casas, sacó las estacas de una de ellas y rodamos unos metros. Después de reírnos un poco salimos para ponerlas de nuevo en su lugar. Todo iba bien hasta que entre los árboles pudimos ver una sombra que se desplazaba muy lento. No pudimos ver con claridad y le prestamos mucha importancia, pues era demasiado grande. Quizás era algún árbol más que se movía por el viento. La tercera noche, junto con el viento, venía el llanto de una cabra. La escuchábamos a lo lejos, de pronto más cerca. Un grito, un golpe seco y el silencio total. Salimos a ver de qué se trataba, y el pobre animal estaba deshecho, estrellado en un árbol frente a nosotros. La sangre escurría por el árbol, y sus vísceras caían a pedazos, como si algo lo hubiera aventado con fuerza a propósito. Entonces se nos fue la tranquilidad. Hicimos guardia en grupos de 2, y en la segunda guardia se escuchó a lo lejos como un aleteo, pero esperamos que no fuese así, pues con el ruido de esa magnitud, el animal que lo hacía debía ser grandísimo. Se acercaba más y más, pero no podíamos ver nada. Al parecer nos rodeaba. Los árboles empezaron a mecer, la tierra a levantarse, y entonces, cuando se paró encima de uno de nuestros autos, se quedó ahí quieto. Las garras rasgaron el metal y su peso aplastó el capacete a nivel de los asientos. Nos quedamos inmóviles observándolo. Él traía otra cabra, en el pico, muerta ya. No lloraba ni se retorcía. La tomó entre sus garras y empezó a comer, desmembrándola con una rapidez que hacía ver que tenía mucha experiencia. Quisimos acercarnos con lentitud, pero fuimos demasiado torpes. Con el más pequeño sonido, el animal al lado volteó la cara hacia nosotros, emitiendo un sonido entre graznido y grito. Extendió sus alas alcanzando una envergadura de entre unos 8 o 10 metros y voló hacia nosotros. Tuvimos que tirarnos al suelo y nos pasó por encima. Esa cosa destruyó nuestro campamento en un instante. Sin poder usar el auto para irnos de ahí, fuimos a la casa de nuestros guías. Les contamos lo sucedido, pero no les causó sorpresa. Por el contrario, los sorprendidos fuimos nosotros, cuando nos dijeron que ese pajarote a veces llegaba por ahí y que se robaba cabras de los ranchos vecinos. Incluso algunas veces dejaba algunos pedazos de carne. Afortunadamente a nadie nos causó daño, solamente fue un susto y la experiencia. No cabe duda que hay muchas cosas en este mundo que aún no conocemos, y esa ave es una de ellas.